Mi propia hija, la que crié, conspiró durante años con sus suegros para sacarme dinero, todo por $20.000 y una casa. Ni siquiera quiso ver a su abuela una última vez, simplemente porque no le ofrecí la cantidad que quería. Tras el dolor, llegó la determinación. Usaría la evidencia que tenía en mis manos para recuperarlo todo. Ella pensó que sería el mismo de siempre, bondadoso, entregando el dinero sin oponer resistencia. No tenía ni idea de que la verdadera tormenta ya se cernía sobre ella. El invierno en Pensilvania siempre es más frío de lo que uno se imagina. Esa mañana, me acababa de servir una taza de café caliente y ni siquiera me había sentado cuando el estridente timbre del teléfono interrumpió el silencio de la cocina. Era el médico de cabecera de mi madre. Su voz era baja y cautelosa. Se está desvaneciendo rápidamente, su corazón y sus pulmones ya no aguantan más. Necesitas traer a la familia cuanto antes. Si quieres despedirte, no hay mucho tiempo. Sentí un frío en la palma de la mano alrededor del auricular. Mi madre siempre había sido de carácter fuerte, inquebrantable, pero ni siquiera ella pudo luchar contra esta enfermedad. Respiré hondo para tranquilizarme, intentando mantener la voz serena. Entiendo. Estaré en el hospital enseguida. Y me aseguraré de que Emily vuelva a casa. Emily, mi única hija y la nieta a quien mi madre adoraba por encima de todo. Hace 3 años, se casó y se mudó a Los Ángeles. De la costa este a la costa oeste, no es la distancia que se recorre en unas pocas horas en coche. Yo creía que se mudaba por amor y que, por muy lejos que estuviera, nuestro vínculo jamás se rompería. Pero en esos 3 años, no había vuelto a casa ni una sola vez. El primer año, dijo que ella y su esposo estaban de luna de miel. El segundo, estaba intentando tener un bebé y no podía viajar. Me repetía que solo estaba ocupada, no que fuera insensible. Toqué el icono de su videollamada, preparándome para verla asustada, lista para dejarlo todo y reservar el siguiente vuelo. Imaginé que volvería en un instante para la abuela que la adoraba, tal como nunca dudó en volver a casa durante las 2 décadas que la crié. La realidad aplastó esa esperanza en segundos. En la pantalla, Emily estaba sentada en un sofá, con un maquillaje ligero y un vestido de novia blanco impecable colgando al fondo. Se giró para murmurarle algo a la mujer que estaba a su lado, una mujer que conocía demasiado bien. Grace, su suegra. La voz de Grace resonó, tan fuerte como siempre, tanto que pude oír cada palabra por el altavoz. Mañana es la boda de mi sobrino, toda la familia lleva años esperándola. Si regresa ahora a ver a un moribundo, o incluso a un funeral, ¿sabes la mala suerte que trae? Las parientes embarazadas podrían verse afectadas, y la buena fortuna de la boda podría arruinarse. La frase, mala suerte, me subió la presión. ¡Qué superstición tan ridícula! Nunca había oído nada parecido durante mi infancia en Nueva York. Pero Emily simplemente bajó la cabeza y no dijo nada. Mantuve la voz baja, para que mi madre, que estaba en la cama del hospital, no me oyera. Emily, tu abuela está en estado crítico. Tienes que volver ya. Esto no es una petición. Se mordió el labio, con los ojos parpadeando como si estuviera sopesando sus opciones. Entonces Grace se inclinó hacia el marco, sonriendo con una disimulada intención calculadora. Bueno, no es imposible que venga. Pero tendrías que enviarme algo para que podamos hacer un ritual de purificación y alejar la mala suerte. $10.000, y listo. Apenas podía creer lo que había oído. ¿10.000? No era un billete de avión, era una extorsión. Pero mi madre esperaba a su nieta, esperaba la oportunidad de despedirse. Sabía que si me negaba, quizá no sobreviviera a la noche. En ese momento, sentí que había firmado un contrato injusto bajo presión. Forcé mi tono para mantener la calma. De acuerdo. Transferiré el dinero. Pero reserva el billete ahora y vete inmediatamente. Emily asintió, con aspecto casi aliviado, y su voz dulce. Gracias, mamá. Iré. Cuando colgué, mi café estaba helado. Afuera, el viento cortaba como cuchillos. Arriba, mi madre respiraba con dificultad. Apreté mi teléfono con fuerza,
aferrándome a un solo pensamiento, que ese dinero compraría la promesa del viaje de Emily. No soportaba la idea de que mi madre se fuera de este mundo sin siquiera ese pequeño consuelo. Menos de 10 minutos después de colgar, apareció una notificación de mi aplicación bancaria, transferencia exitosa. Tomé una captura de pantalla y se la envié a Emily, recordándole que reservara el billete inmediatamente. Respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y nada más. En la habitación del hospital, el pitido constante del monitor me perforaba el cráneo. El pecho de mi madre subía y bajaba en oleadas suaves, mientras el auxiliar murmuraba que era necesario aumentar el flujo de oxígeno. Afuera, las ramas cubiertas de hielo chocaban entre sí. Caminé hasta el final del pasillo por un vaso de agua tibia, dejando que el calor volviera lentamente a mis palmas. Me dije a mí mismo que esperara, los aviones tardaban y quizá ella no respondía porque ya estaba en movimiento. A las 9 de esa noche, le pregunté a Emily dónde estaba. Pasó una hora. No hubo respuesta. A las 10:30, su Instagram se iluminó con una nueva publicación, la cena de ensayo antes de la boda. Una iluminación cálida, el tintineo de las copas, largas mesas cubiertas de rosas blancas y champán. Todos sonriendo. El pie de foto decía, les deseo a ambos una vida de amor. Qué ganas de la boda de mañana. Debe ser divertido. Música pop animada sonaba de fondo y los comentarios se llenaron de felicitaciones. Se me encogió el estómago. No era un problema de zona horaria. No era el tráfico. No había reservado un vuelo, no iba a venir. Había preferido una boda a los últimos momentos de su abuela. En el vídeo, la silueta de Grace pasó rápidamente, con el vaso levantado, y su risa se escuchó incluso a través de la pantalla. Una enfermera entró silenciosamente, sugiriendo que los familiares rotaran y descansaran. Asentí, pero no pude hablar. La nieta más querida de mi madre no estaba cerca de esta habitación. Después de que la enfermera se fuera, el pasillo volvió a quedar en silencio. Me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo la nieve se extendía por el aparcamiento como un fino manto blanco. Sentía el teléfono como un bloque de hielo en la mano. No se trataba de vuelos ni de listas de espera, ella nunca había planeado venir. A las 2 de la madrugada, sonó mi teléfono. La voz de Emily era suave, casi alegre. Mamá, ¿viste mi publicación? El lugar es precioso. Se volcaron en esta boda. Mantuve un tono sereno. ¿Ya reservaste el billete? Una pausa, de apenas unos segundos, pero lo suficientemente larga como para que se sintiera como un muro. Los vuelos están llenos. Sigo en espera. No te preocupes, llegaré en cuanto pueda. Me quedé mirando el aparcamiento encalado, con los nudillos doloridos por la fuerza con la que apretaba el teléfono. Ya tienes el dinero. Me lo prometiste. Una exhalación por su parte, bajando la voz. Lo sé, pero, ¿de qué sirve apresurarme? Mamá, deberías descansar un poco, ¿vale? Cuando terminó la llamada, me quedé bajo la luz fluorescente del pasillo, sin saber si el escalofrío que me subía había comenzado en los pies o en el corazón. A las 6 de la mañana, me puse el abrigo sobre los hombros y volví a la habitación de mi madre. Tenía los labios secos. Humedecí un hisopo de algodón con agua y se lo rocé suavemente en la boca. Su mirada nublada se desvió, intentando enfocar mi rostro. ¿Dónde está Emily? La extraño. Hace 3 años que no la veo, susurró. Le tomé la mano. Está de camino. Cerró los ojos y asintió, como si eso bastara para descansar un poco más. El monitor mantenía una frecuencia constante. Una enfermera le cambió la vía intravenosa y sugirió que llamáramos a un sacerdote o pastor. Mi marido entró abrigado con su grueso abrigo de plumas y me ofreció una taza de café recién hecho. Me calentó las manos, pero no me alivió el frío del pecho. A las 11 de la mañana, todavía no había noticias de Emily. A las 2 de la tarde, apareció otra historia de Instagram, Emily, sonriendo con una multitud alrededor de los novios, sosteniendo globos y animando. Hoy fue perfecto, decía el pie de foto. De fondo, la risa de Grace volvió a resonar.
Lo supe entonces, no se trataba de vuelos ni de listas de espera. Ella nunca tuvo intención de venir. Al anochecer, el médico nos llamó a la sala de estar, al final del pasillo. Había láminas de paisajes en tonos pastel colgadas en las paredes, su voz era cuidadosa y suave. Hemos hecho todo lo posible. Sus constantes vitales se están empeorando lentamente. La mantendremos cómoda, pero si necesita ver a alguien más, debería ser esta noche. Asentí, tenía la garganta irritada. Los familiares fueron llegando poco a poco. Mi sobrina trajo pollo asado y sopa, calentándola en el microondas en la enfermería. El olor a comida persistía en el pasillo, pero yo solo sentía más frío. A las 7 de la tarde, mi madre se despertó brevemente. Su mirada recorrió un rostro tras otro, hasta que se fijó en la brillante línea blanca de nieve que había fuera de la ventana. ¿Dónde está Emily? ¿Por qué no ha llegado todavía? Preguntó, apretándome la mano con fuerza, como si sujetara una cuerda invisible. Abrí la boca, pero solo salía aire. La televisión del pasillo zumbaba con las noticias locales, un informe de accidentes de tráfico con una voz monótona y distante. La miré a los ojos y supe, algunas verdades no podían esperar más. Mamá, le susurré al oído, con cada palabra deliberada, Emily murió hace 3 años. En un accidente de coche. No te lo dijimos porque temíamos que te rompiera el corazón. Las fotos, las llamadas, éramos nosotras, uniendo grabaciones e imágenes. Lo siento. La habitación quedó tan en silencio que podía oír cada pitido de las máquinas. Mi madre parpadeó una vez, mientras las lágrimas se acumulaban y resbalaban lentamente por sus mejillas. Lo sabía, suspiró. ¿Tanto tiempo sin volver a casa? Lo sabía. Hizo una pausa, como para consolarme. No te culpes. Sé que esto debe dolerte más. Mi esposo vino a mi lado y me ayudó a sostenerme con una mano en el hombro. El corazón me latía con fuerza en el pecho, amenazando con estallarme las costillas. La mirada de mi madre se desvió hacia la puerta, como si hablara con alguien a quien no podía ver. No tengas miedo, niña. La abuela estará contigo pronto. 10 minutos después, el asistente de mi abogado llegó al hospital. Llevaba una carpeta que habíamos preparado meses antes, los deseos de mi madre, ya discutidos, aunque nunca imaginé que los necesitaríamos tan pronto. El hospital había dispuesto que hubiera 2 testigos. El pastor estaba cerca, murmurando una oración. Acerqué la lámpara de lectura y leí cada cláusula en voz alta para que mi madre pudiera oír y entender. Su dinero y sus acciones se dividirían equitativamente entre sus hijos. El anticipo que había dado para la casa de Emily en Los Ángeles se consideraría una donación condicional. Si no se cumplía la condición acordada, visitas regulares a casa, el albacea podría solicitar un reembolso. Quería dejar una suma a la escuela local para establecer un fondo de becas a su nombre. ¿Esto es lo que quiere?, pregunté, inclinándome. Ella asintió, levantando lentamente la mano para firmar al pie. Las letras eran frágiles pero claras. Una enfermera guió su dedo para que imprimiera, firmé como testigo. El ruido del papel moviéndose parecía inusualmente fuerte en esa pequeña habitación. Cuando terminé el papeleo, apagué la lámpara y la tapé con la manta. Me miró, se concentró un instante y me dedicó una leve sonrisa. Vas a estar bien. A las 9 de la noche, los familiares murmuraban en el pasillo, con vasos de papel llenos de sopa caliente. El monitor marcaba el ritmo como un metrónomo. A las 10:30, oí pasos en la puerta. Me recosté en la silla y cerré los ojos un momento. Al abrirlos, la enfermera me preguntó con dulzura si quería coger la mano de mi madre. La tomé, igual que cuando ella me había cogido la mía para cruzar la calle de niña. Cerca de la medianoche, su respiración disminuyó como la marea. Se quedó quieta, como si por fin hubiera llegado a una orilla tranquila. La enfermera pulsó el botón de llamada, el médico confirmó la hora y luego subió la sábana hasta la mitad, dejándole la cara descubierta. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Emily: mamá, intentaré coger un vuelo mañana. La boda terminó demasiado tarde. Seguido de un emoji sonriente. Me quedé mirando la pantalla,
dándome cuenta de que $10.000 habían sido como un espejo, dejando al descubierto el corazón de todos, sin ningún lugar donde esconderse. El médico me entregó el certificado de defunción, mi firma tembló levemente. Al final del pasillo, las ventanas reflejaban el tenue resplandor de la nieve. Alguien lloraba en silencio. Alguien más le echaba un abrigo a otro. Silencié el teléfono y lo guardé en el bolso. Habría que hacer los preparativos del funeral, saludar a los familiares, todo estaba a punto de comenzar. Pero también sabía que algo más se había asentado en mí, Emily nunca vendría. Había elegido su lugar, junto a Grace, junto a los forasteros. Y yo me haría cargo de lo que era mío, mi dolor, mi ira y la ley. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y palpé la nota doblada que decía, donación para la escuela comunitaria. Mi madre me había pedido que la escribiera un mes antes de que la hospitalizaran. Dijo que si alguna vez dejaba este mundo, quería que los niños necesitados recordaran su nombre, que si podía hacer algo bueno, debía ser por ellos. Agarré la nota y volví a la habitación, atenuando la luz. El monitor estaba en silencio, el aire solo se llenaba con el leve zumbido de la calefacción. Me quedé allí sentado un buen rato, hasta que el horizonte se iluminó con un gris pálido. La primera barredora de la mañana pasó por debajo, con los neumáticos susurrando en la nieve. Sabía que, a partir de hoy, tenía que amar a mi familia de otra manera, afrontar las decisiones de Emily, oponerme a la avaricia de Grace y proteger la dignidad y los principios que mi madre dejó atrás. El siguiente paso sería organizar cada vestigio de evidencia, la transferencia de esos 10.000, cada mensaje sobre su supuesto vuelo de espera. Cuando terminara el funeral, vería a mi abogado. Limpiándome el último rastro de lágrimas de los ojos, le susurré buenas noches a mi madre y luego apagué la luz. La fecha del funeral de mi madre se fijó rápidamente. Bajo la nieve invernal, la iglesia se erguía solemne e inmóvil, con su aguja gris como un centinela silencioso. Ella había vivido su vida en silencio, pero con una voluntad inquebrantable, y yo estaba decidido a que las personas que le importaban la despidieran. Sabía que Emily aún tenía una oportunidad de venir. La boda había terminado, ya no tenía excusas. 3 días antes del servicio, la llamé por vídeo. Cuando la pantalla se conectó, se me aceleró el corazón, quizás se disculparía, quizá ya había reservado el primer vuelo. Tu abuela se ha ido, dije sin preámbulos, con la voz helada. El funeral es el sábado por la mañana. Deberías venir a despedirte. Emily frunció el ceño, como si mis palabras hubieran interrumpido algo importante. Mamá, no puedo ir. Me quedé paralizada. ¿Por qué? Se acabó la boda. Respiró hondo, hablando con una extraña mezcla de resignación y seguridad. Descubrí que estoy embarazada hace un tiempo. Y aquí, es una norma familiar, las mujeres embarazadas no pueden estar presentes en los funerales. Si voy, dirán que traigo mala suerte. Además, los vuelos largos no son buenos ni para mí ni para el bebé. Apreté el teléfono con más fuerza. Luché por mantener la voz firme. Tu abuela se ha ido. Eras su nieta favorita. Esperó 3 años para verte. ¿Ni siquiera puedes hacer este último viaje por ella? Tras una pausa, la inconfundible y resonante voz de Grace se interrumpió. No es que Emily no quiera venir, es solo que esto necesita una solución. Si de verdad la quieres de vuelta, envíanos $20.000. Haremos que alguien haga el ritual para ahuyentar la mala suerte. Solté una breve carcajada, aunque me ardía el pecho. Un precio, simple y llanamente, el doble de lo que me habían pedido la última vez. ¿Cuántas veces, Grace?, pregunté en voz baja. Emily la interrumpió de repente, con tono impaciente. Mamá, son solo mis gastos habituales de 4 meses. Puedes permitírtelo. No seas tan mezquina. Se me disparó la presión. No se trata de dinero. Se trata del último gesto de respeto que le puedes mostrar a tu abuela. Soltó una risa aguda y sin humor. ¿Respeto? ¿Cuándo me respetaste? Si tú y papá le hubieran cedido el negocio de maquinaria agrícola a Mark en aquel entonces, todavía estaría viviendo cerca de ti. Habría estado allí en cuanto la abuela enfermó y estaría en el funeral.
Apenas podía creer lo que oía. ¿Nos culpas por conservar la cabeza y no entregarle la fábrica a tu marido? Así es, dijo rotundamente. ¿Para qué quedármelo? Al final será mío. Si se lo hubieras dado a Mark antes, podría haberlo aprovechado mejor. Pero no lo hiciste, y ahora mira, estoy atrapada aquí, viviendo según las reglas de otros. Si no puedo ver a la abuela, es culpa tuya, no mía. La ira que había estado conteniendo volvió a aparecer. Emily, si no vienes al funeral de tu abuela, estamos perdidos. Se burló. ¿Sigues intentando amenazarme? Piénsalo bien, si no le entregas la fábrica a Mark, no volveré jamás. Ni siquiera si un día te vas, no esperes que aparezca. Terminé la llamada a media frase. La pantalla se quedó en negro y mi reflejo me devolvió la mirada, extraño y exhausto. Al reclinarme en la silla, sentí un escalofrío que me subía desde la columna hasta la nuca. En el testamento de mi madre, la parte que antes estaba destinada a Emily ya había sido reasignada. Ella nunca sabría que, por culpa de 2 rondas de los llamados pagos por la mala suerte, había perdido no solo dinero, sino el último regalo de amor de su abuela. Sabía exactamente qué hacer a continuación. Era hora de hablar con mi abogado sobre los $20.000 de extorsión y sobre esa casa de Los Ángeles. La familia de Emily y Grace me debía una deuda, y yo iba a saldar cada una de ellas, una por una. Después de colgar, me senté a la mesa del comedor un buen rato, tamborileando con los dedos sobre la madera a un ritmo irregular. En la cocina, el reloj marcaba el ritmo sin interrupciones, cada latido como un recordatorio, ya no era mera indiferencia. Era una traición descarada. El rostro de Grace me rondaba la mente, sonriendo mientras exigía 10.000, luego 20.000, todo con el pretexto de hacer lo mejor para la niña. Pero lo que más me dio escalofríos no fue su voz, sino las palabras de Emily: si no le entregas la fábrica a Mark, no volveré jamás. Esa frase fue el último clavo que aplastó cualquier ilusión que me quedaba. Sus reiteradas negativas a regresar no se debían a bodas, embarazos ni prohibiciones supersticiosas, sino a que nos guardaba rencor por no entregarle el negocio familiar de fabricación de maquinaria agrícola. Quería que Mark estuviera al mando. Quería tenerlo todo bajo control. Al darme cuenta de eso, la tensión interior se rompió. Mi madre se había ido y había que organizar un funeral, pero ya lo había decidido. En cuanto terminara el servicio, me sentaría con mi abogado y reclamaría todo lo que pudiera. El día del funeral, las puertas de madera de la iglesia crujieron al abrirse, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Miré el asiento vacío que había reservado para Emily. La voz del pastor resonó en el aire, con las llamas de las velas temblando. Sabía que no vendría. Los familiares murmuraban en voz baja, alguien intentó consolarme: quizás no se encuentra bien. Solo sonreí levemente, sin dar ninguna explicación. Esa frase, sin fábrica, no hay retorno, resonó en mi mente como un estribillo vacío. Después de enterrar a mi madre, volví a casa, me quité el pesado abrigo negro y fui directo a las grabaciones de mi teléfono. Había videollamadas guardadas con Emily y Grace, con sus palabras exactas exigiendo dinero, registros de transferencia con fecha y hora, cada detalle conservado. Al día siguiente, me reuní con un viejo amigo, el mejor abogado inmobiliario de nuestra ciudad. Hojeando mis documentos, frunció el ceño. Pagaste la entrada de su casa, ¿verdad? ¿Había algún acuerdo escrito? Asentí. Una simple declaración de regalo, pero con condiciones: visitas regulares a su abuela. Mi madre lo repitió muchas veces, pero no ha vuelto en 3 años. Cerró la carpeta. Esa es tu oportunidad. La cláusula no es infalible, pero podemos demostrar que la incumplió, sobre todo con su propia admisión y las pruebas de extorsión. La casa puede ser impugnada, como mínimo, tendrás influencia. Por primera vez en días, sentí que me quitaban un poco de peso del pecho. Años de consentir a Emily le habían hecho creer que la perdonaría pase lo que pase. Ya no. Esa tarde, fui a la comisaría a ver al jefe, al que conocía desde hacía décadas. Miró la memoria USB que le entregué y arqueó una ceja. ¿Seguro que quieres presentar cargos por extorsión? Esto se va a complicar. Ya lo han hecho todo muy mal.
No queda familia en lo que han hecho, dije con firmeza y claridad. La cuestión no son las cantidades, sino el principio. No dejaré que ella y Grace nos sigan pisoteando. Asintió, metiendo el disco duro en una bolsa de pruebas. Haremos que los técnicos extraigan los clips. Estén preparados, en cuanto esto esté archivado, podrían venir a buscarlos a ustedes y a su esposo. Estaré listo, le dije. Para cuando llegué a casa, la oscuridad ya había invadido el patio, la luz del porche se mecía ligeramente con el viento. Abrí la puerta y encontré a mi esposo viendo un viejo partido de fútbol. Cuando le conté lo que había hecho, guardó silencio un buen rato antes de decir, deberíamos haber hecho esto hace mucho tiempo. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina unos centímetros. Afuera, la calle estaba en silencio, la nieve brillaba bajo la farola. Pensé en las últimas palabras de mi madre, hiciste lo correcto, y sentí una firme determinación crecer en mi pecho. Emily y Grace no se rendirían fácilmente. Pero esta vez, no iba a dar ni un paso atrás. La noticia de que Grace había sido notificada corrió por su círculo de Los Ángeles en menos de una semana. Su orgullo siempre había sido su imagen pública. Ahora la policía había aparecido en su puerta, los vecinos espiando por encima de las vallas, incluso el repartidor la había mirado con curiosidad. Al principio, Emily intentó defender a Grace, después de todo, estaba embarazada y temía que la arrastraran. Pero no tardó mucho en darse cuenta de que ahora era la responsabilidad de la que ambas partes querían distanciarse. Recibió una llamada del tribunal, la disputa de la propiedad se había presentado oficialmente y, como la parte que incumplía el contrato, se esperaba que compareciera. Para una mujer embarazada, era una pesadilla. Esa noche, la atmósfera en la casa, técnicamente todavía suya, era combustible. Al otro lado de la línea, pude escuchar el fuerte ruido de los platos cayendo al suelo. La voz de Mark era como una cuchilla. Emily, tienes que dejar clara tu postura. Di que tu madre dio ese dinero voluntariamente, no bajo presión. Si no, mi madre caerá en esto, y tú también acabarás en la cárcel. A Emily le tembló la voz, pero se contuvo. ¿Una declaración? ¿Así que debo admitir que le dije que la pidiera? Entonces pierdo la casa y debo dinero. ¿Quieres que me eche a perder? La risa de Grace fue fría. ¿Y qué si lo haces? Estás embarazada, no te pondrán una mano encima. El juez será indulgente. Emily golpeó la mesa con tanta fuerza que derramó el agua, que las gotas resbalaron al suelo. ¿Quieres que arriesgue a mi hijo? Tomaste ese dinero y lo usaste para la entrada de tu hijo menor, ¿y ahora quieres que yo cargue con la culpa? La voz de Mark se convirtió en un gruñido tenso. Mamá, ¿es cierto? El tono de Grace se disparó. Era por la familia. Bruce se acaba de casar. ¿Qué, siendo su hermano, lo dejarías dormir en la calle? Para entonces, la cara de Emily debía estar roja, podía oírla sollozar con los dientes apretados. Y me dijiste que estafara a mi propia madre. Mi abuela estaba en esa cama esperándome. No me dejaste ir, y ahora está muerta. Mamá me odiará para siempre, ¿y aún quieres que te cubra? La pelea no terminó ahí. Se oyeron pasos pesados desde arriba antes de que Bruce entrara con voz sombría. Emily, deja de hablar de tu madre. Sin nosotros, ¿crees que puedes sobrevivir en Los Ángeles? ¿A quién recurrirías? ¿A ella? Nos está demandando. La risa de Emily fue entrecortada. ¿Saben qué? Prefiero fregar pisos en Pensilvania que pasar un día más en esta casa. Son todos parásitos gorrones que viven a mi costa. Grace golpeó la palma de la mano, y un plato se rompió en el fondo. Bien. Entonces vete. Pero la hipoteca está a nombre de mi hijo, sal y mira dónde vives. La voz de Emily se quebró casi hasta convertirse en un grito. Ya veremos. Esta casa no será tuya por mucho tiempo más. Se hizo un silencio momentáneo antes de que los gritos volvieran a empezar, sin que nadie se acobardara. Mark intentó calmarlos, pero recibió golpes de ambos lados. Grace lo llamaba débil, Emily lo acusaba de ponerse del lado de su madre.
Bajo la luz amarilla de la cocina, 3 adultos rodeaban la mesa como animales acorralados peleándose por el último trozo de comida. En medio del caos, mi teléfono vibró, un mensaje de texto de mi abogado. El abogado de Grace está interesado en un acuerdo, pero solo si retira los cargos penales. Me quedé mirando la pantalla, escuchando la furia que se derramaba a través del teléfono, y dejé que una fría sonrisa se dibujara en mi rostro. Mi respuesta fue breve: primero devuelvan la casa. Todo lo demás queda descartado. Esa noche, guardé la llamada completa en 3 archivos separados, cada uno marcado con la fecha y la hora. Esta implosión familiar me había demostrado exactamente quiénes eran, y que, cuando se trataba de interés propio, no había límite a lo bajo que estaban dispuestos a llegar. La ruptura entre Emily y Grace era una bomba de tiempo. Solo tenía que esperar a que explotara. Y pronto lo haría. 3 días después de que Grace fuera notificada, la paciencia de Emily finalmente se acabó. Ella todavía se aferraba a la esperanza de que Mark se pusiera de su lado, hasta que se topó con un mensaje de texto de una mujer que no conocía. Todavía no he superado lo bien que me sentí en el hotel la última vez. Emily miró la pantalla como si alguien la hubiera golpeado con un ladrillo. Irrumpió en el estudio de Mark y le colgó el teléfono de golpe. Así que, además de aliarte con tu madre para estafar a la mía, ¿te has estado acostando con otra? Mark se quedó paralizado y tartamudeó: solo eran negocios. ¿Negocios? Emily rió con amargura. ¿Hablaban de acciones o de sábanas? Durante la cena, arrojó el teléfono sobre la mesa, el texto incriminatorio aún brillaba en la pantalla. Grace apenas lo miró antes de soltar una risa desdeñosa. Los hombres necesitan divertirse un poco. Lo que debería preocuparte es cómo resolver este caso, no fisgonear en su teléfono. Eso fue todo. Emily explotó. ¿Asumen que nací para ser su cajero automático y su chivo expiatorio? Grace dio un golpe en la mesa. Deja de hacerte la víctima. Llevas la sangre de nuestra familia. ¿Sangre?, replicó Emily. O tu moneda de cambio. El aire en el comedor se quedó quieto. Un mes después, nuestro abogado me envió los plazos actualizados de ambos casos. En Los Ángeles, la policía había obtenido los registros bancarios y las grabaciones de llamadas del caso de extorsión de $20,000 por limpieza de mala suerte. La disputa sobre la propiedad había entrado en la fase de descubrimiento de pruebas, y el equipo legal estaba contactando a los testigos originales del acuerdo de donación condicional. Esa noche, estaba guardando copias de los registros de gastos en una caja de archivos cuando mi teléfono vibró con una videollamada de Emily. Dudé un momento y luego contesté. No llevaba maquillaje, tenía los ojos hinchados y la cálida luz de la cocina la cubría. Nada de charlas triviales. Mamá, ya no aguanto más. ¿De verdad vas a llevarme al límite? Hizo una pausa, como preparándose. ¿Sabes que me peleé con Mark el otro día porque encontré mensajes de una mujer en su teléfono? Dijo que estaban en un hotel. Dice que eran negocios, pero no le creo. Apoyada en el mostrador, respiré hondo, manteniendo la voz serena. Guarda todo lo que puedas, capturas de pantalla, copias de seguridad. Envíaselas a tu abogado y pídele que te guíe en la tramitación del divorcio. En cuanto a los casos de la casa y la extorsión, sigo adelante según lo planeado. Parecía atónita al ver que no cedía como antes. Sus siguientes palabras fueron furiosas. Mamá, ¿de verdad vas a arrinconarme? Me quedé callado. Ella insistió con la voz tensa. Grace tiene razón. Nos estás demandando porque quieres controlarlo todo. Te crees mejor que todos nosotros, ¿verdad? ¿Quieres que mi hijo nazca sin padre? Exhalé lentamente. Emily, este es el camino que elegiste. Soltó una risa aguda, con un toque de amenaza. ¿Y si le digo al tribunal que diste el dinero voluntariamente? Mujer embarazada, historia compasiva. ¿A quién crees que le creerá el juez? La miré a los ojos a través de la pantalla. Puedes hacerlo. Pero cargarás con el peso del perjurio el resto de tu vida, y podrías enfrentar cargos adicionales. Como adulta, vives con las consecuencias de tus decisiones.
Sus labios temblaron como si fuera a dar un último golpe, pero en lugar de eso colgó. Me quedé mirando la pantalla negra durante un largo rato, sabiendo que cualquier resto de esperanza que pudiera haber tenido se había consumido en su propia ira y desesperación. Me dolía la cabeza, pero mi determinación no flaqueó. Este no era el final, era el comienzo de otra tormenta. Cerré el teléfono y entré en la sala. Mi esposo ya estaba despierto, con el plan de ejecución de la donación de la noche anterior extendido sobre la mesa de centro. Nos miramos a los ojos y él asintió. Cualquiera que fuese el devenir, nuestra dirección no cambiaría. El ritmo del caso avanzó incluso más rápido de lo esperado. En Los Ángeles, los fiscales estaban abiertamente intrigados por la llamada tarifa de limpieza por mala suerte. No solo verificaron la transferencia de $20,000, sino que también extrajeron las copias de seguridad de nuestras llamadas. En la grabación, la voz de Grace era nítida, incluso se podía oír el leve chasquido de su deglución, instando a Emily: dile a tu mamá que envíe el dinero ya, y prometiendo que era la única manera de asegurar que el bebé nazca sano y salvo. El caso de la propiedad siguió su curso. Nuestro abogado acudió al juzgado con el acuerdo original de donación condicional en mano. Cada firma de testigos, registro de correo y archivo notariado cayó como clavos en el ataúd, derribando cualquier defensa que Emily y Grace pudieran ofrecer. Intentaron impugnar la autenticidad de las firmas, pero nuestro equipo ya había presentado un informe de análisis de escritura a mano, cerrando la puerta antes de que pudieran hacerlo. El día de la audiencia, el aire acondicionado estaba helado, pero aún sentía el sudor en la frente. Emily estaba sentada pálida en la mesa de la defensa, con los dedos clavados en la madera. El delineador de ojos de Grace estaba tan cargado como siempre, pero sus ojos delataban sus nervios. Su abogado intentó envolver todo el embrollo en la cálida manta de una disputa familiar y donaciones voluntarias, pero el fiscal fue directo: los demandados no solo incumplieron las condiciones acordadas, sino que presionaron al demandante para obtener fondos adicionales después del pago. Eso es extorsión. El veredicto llegó rápidamente. Penal: Grace, 18 meses de prisión suspendida, con 2 años de servicio comunitario y terapia obligatoria. Emily, 12 meses de prisión suspendida, con restitución completa por mis pérdidas. Civil: ambos deben devolver la propiedad en un plazo de 3 meses y pagar $20,000 más intereses. Si no lo hacen, la casa será subastada y el monto se tomará de las ganancias. Cuando el juez leyó el caso, Emily parecía como si se le hubiera evaporado la última gota de sangre. Le temblaba la mano en el borde de la mesa, pero mantuvo la mandíbula apretada y evitó mirarme a los ojos. Grace masculló una maldición e incluso intentó acercarse a mí antes de que un alguacil se lo impidiera. Afuera del juzgado, Emily permanecía a cierta distancia. El viento le enredaba el pelo. Llevaba el abrigo beige que le había comprado una vez, y parecía un árbol desnudo en invierno. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, no había lágrimas en las suyas, solo un vacío que no podía identificar. Esa noche, ella envió un mensaje: mamá, tal vez tú ganaste, pero yo no tengo nada que perder. Parecía una declaración. Más tarde, después de apagar la lámpara de la mesilla de noche, sonó el teléfono. La voz de una enfermera, enérgica y urgente: ¿es usted la madre de Emily? Ella y 2 familiares, Grace y Mark, acaban de ser ingresados en urgencias por sospecha de sobredosis de somníferos. Les hemos hecho un lavado gástrico inicial, están estables por ahora, pero necesitamos la firma de la familia para continuar el tratamiento. Mi palma se enfrió alrededor del teléfono. La enfermera añadió: y, señora, debería prepararse. Esto parece intencional. La policía está aquí y hablará con la señora Emily cuando esté alerta. En ese momento, lo comprendí: las palabras de Emily sobre no tener nada no eran una amenaza. Eran su decisión, ya tomada. Para cuando llegué al hospital, aún no había amanecido del todo. Los pasillos olían ligeramente a desinfectante, mis pasos resonaban en las baldosas mientras una enfermera me guiaba por las filas de habitaciones. Emily estaba en la más alejada. Tenía la cara de cera, un tubo de oxígeno bajo la nariz y una aguja intravenosa pegada a la mano. Estaba tan quieta que parecía dormida.
El pitido constante de su monitor cardíaco era casi demasiado regular, demasiado impersonal, como un recordatorio de lo lejos que se había ido. Un agente uniformado a su lado se inclinó hacia mí y murmuró, puso las pastillas en una tetera en la sala. Gracie y Mark se las bebieron y se desplomaron en cuestión de minutos. Hemos notificado a la fiscalía. En cuanto se estabilicen, los interrogarán. A través del cristal de la habitación contigua, vi los labios de Grace, antes pintados, descoloridos y con la respiración entrecortada. Mark estaba de lado, con restos de vómito aún adheridos a su piel. Dos personas que siempre se habían enorgullecido de su astucia ahora yacían conectadas a máquinas de soporte vital. El médico dijo que todos vivirían, pero la dosis había sido lo suficientemente alta como para provocar un riesgo de daño neurológico permanente, pérdida de memoria, reacciones lentas e incluso trastornos del estado de ánimo. Volví a mirar a Emily. Una vez tuvo la oportunidad de una vida decente, pero una y otra vez había elegido el resentimiento y la manipulación, llevándose hasta este límite. Cuando abrió los ojos, estaban vacíos, su voz apenas era más fuerte que un hilo. «Mamá, viniste». No respondí. Solo le ajusté la manta hasta los hombros fríos. Semanas después, los casos concluyeron. El informe policial confirmó que el motivo de Emily había sido un colapso financiero y sentimental. Grace fue acusada de incitación, se confirmó la infidelidad de Mark, lo que arruinó su reputación y su carrera. El tribunal inhabilitó a Grace y Mark para ocupar cargos públicos y los hizo responsables de todos los gastos médicos futuros de Emily. Después de la rehabilitación psiquiátrica, Emily fue trasladada a un centro de atención comunitaria y despojada de todo control sobre sus bienes. Después, mi esposo y yo reimaginamos nuestras vidas. El fideicomiso que antes estaba destinado a Emily se destinó íntegramente a becas. Creamos un fondo a nombre de mis difuntos padres para ayudar a estudiantes necesitados. Vendimos nuestra casa, demasiado grande y llena de recuerdos, y nos mudamos a una tranquila cabaña junto al lago. La niebla matutina se levantaba del agua, y las tardes brillaban con el reflejo de luces lejanas. Caminamos por la orilla al amanecer, él con su cámara, yo con una libreta, anotando las novedades de los becarios. Algunas noches nos sentábamos en el porche con un café recién hecho, planeando la próxima recaudación de fondos. Nos unimos a amigos para crear una organización sin fines de lucro para jóvenes en riesgo, brindándoles vivienda y apoyo educativo. Él se encargaba de las finanzas, yo trabajaba con escuelas, trabajadores sociales y voluntarios. Ver a esos niños encontrar seguridad y estabilidad, y luego volver a sonreír, fue lo más reconfortante que he hecho en mi vida. Visitamos a las familias a las que habíamos ayudado. Una vez, una chica que acababa de ser aceptada en la